Nunca creí en Dios. De hecho, pensaba que la religión era para gente débil, que necesitaba un cuento de hadas para enfrentar la vida. Mis amigos sabían que yo era el primero en burlarme de quienes hablaban de milagros o oración. ¿Dónde está la prueba?, preguntaba siempre con una sonrisa burlona. Hasta que, una noche de borrachera, un amigo me retó. Si crees que Dios no existe, pídele una señal entonces. ¿O tienes miedo? Me reí. Claro que no. Y solo para demostrar que todo era tontería, miré al cielo y dije, casi como un chiste, si existes, muéstrame algo. Pero nada tonto, ¿eh? No tenía idea de lo que iba a pasar. Los primeros días nada cambió, como era de esperar. ¿Ves?, le dije a mi amigo. Nada pasa porque no hay nada ahí. Pero al tercer día las cosas se pusieron raras. Desperté en medio de la noche con un frío insoportable, a pesar de que hacía calor. La piel se me erizó completa, como si alguien hubiera pasado hielo por mis venas. Miré alrededor buscando una explicación lógica. ¿Ventana abierta? Aire acondicionado encendido. Nada. Todo normal. Solo el silencio, pesado, y una sensación de que no estaba solo. Mi corazón se aceleró y por primera vez en mi vida sentí miedo de la oscuridad. Al cuarto día todo empeoró. Volvía del trabajo, distraído con el celular, cuando sentí una mano helada en mi hombro. Me giré rápido esperando ver a alguien detrás de mí, pero la calle estaba vacía. El corazón se me disparó y mi cuerpo reaccionó antes de que mi cerebro entendiera. Empecé a caminar más rápido, casi corriendo, como si algo me persiguiera. Llegué a casa temblando, sudando frío, y por primera vez pensé, ¿y si esto es real? Pero mi mente racional seguía buscando excusas. Debe ser estrés, me convencí, aunque nunca había tenido un episodio así. Al quinto día ya no podía ignorarlo. Soñé algo tan vívido que parecía real. Una voz clara, sin eco, que solo decía, lo pediste, ahora verás. No era amenazante, pero tampoco tranquilizadora. Era solo verdadera. Cuando abrí los ojos, respiraba agitado y supe que no había sido un sueño común. Ese día entero fue como si el mundo fuera distinto. Los colores más vivos, los sonidos más nítidos, como si estuviera percibiendo todo por primera vez. Y en medio de eso, un peso en el pecho que no se iba. La certeza de que algo mucho más grande que yo estaba por suceder. El sexto día, el miedo se volvió desesperación. Estaba en el supermercado, eligiendo algo para comer, cuando de repente, escuché que alguien susurraba mi nombre. No era un ruido vago, era claro, como si alguien hubiera hablado directamente en mi oído. Mi cuerpo reaccionó antes de que pudiera pensar. Tiré las compras al suelo y salí corriendo, dejando hasta mi mochila atrás. La gente me miraba raro pensando que estaba loco, pero no me importó. Llegué a casa, cerré la puerta con llave, jadeando, las manos temblando. Por primera vez intenté rezar, aunque ni sabía cómo. Si eres tú, Dios, por favor, para. Ya entendí. Mi voz sonó quebrada, casi un llanto. El séptimo día empezó en silencio. Desperté pensando que todo había terminado, que quizás solo había sido un ataque de nervios o una coincidencia. Pero mientras tomaba café, una oleada de calor subió desde mi estómago hasta el pecho, como si alguien hubiera vertido agua caliente dentro de mí. No dolía, pero era intenso. Sentía cada latido, cada respiración, como si mi cuerpo ya no fuera mío. Y entonces, de la nada, una paz absoluta me invadió. No. Fue gradual, fue instantáneo, como si alguien hubiera apretado un botón y apagado todo el miedo. Empecé a llorar sin entender por qué, pero era un llanto ligero, como si finalmente hubiera llegado a casa después de estar perdido tanto tiempo. Esa misma tarde hice algo que nunca imaginé. Entré a una iglesia. No fue planeado, mis piernas simplemente me llevaron ahí. La puerta estaba abierta y el lugar vacío. Solo unos bancos, velas y un silencio que parecía abrazarme. Me senté en un rincón, sin saber qué hacer, hasta que las palabras salieron solas. Si me estás escuchando, muéstrame lo que necesito ver. En ese momento, una corriente de aire cálido me recorrió, como un abrazo, y una sensación indescriptible de alivio me envolvió. No hubo drama, ni luces, ni voces, solo la certeza profunda de que no estaba solo. Salí de ahí cambiado, sin entenderlo todo, pero sabiendo que algo se había transformado para siempre. Los días siguientes volvieron a la normalidad. O casi. Las voces desaparecieron, el miedo se fue, pero esa paz extraña se quedó. Empecé a leer la Biblia por curiosidad, y versículos que antes me parecían absurdos ahora tenían un sentido que no podía explicar. No me volví un fanático de la noche a la mañana,
pero mi arrogancia se había esfumado. Lo más raro, mi amigo, el que me retó, nunca supo lo que pasó. Cuando me preguntó si había recibido mi señal, solo sonreí y le dije: amigo, es una larga historia. Porque, ¿cómo explicar que yo, el escéptico profesional, ahora creía en algo que no podía ver, pero que había sentido de una manera que ningún argumento podía negar? 8 días después del desafío, desperté con una necesidad urgente de llamar a mi madre. No hablábamos hace meses por peleas tontas, pero ese día sentí que debía hacerlo. Cuando contestó, estaba llorando. Estuve rezando por ti anoche, dijo, con la voz quebrada. Se me erizó la piel. Ella no sabía nada, no podía saberlo. Sin embargo, en el mismo momento en que yo sentía esa paz extraña, ella estaba despierta, pidiéndole a Dios por mí. ¿Coincidencia? Quizá. Pero eran demasiadas coincidencias juntas para fingir que no significaban nada. 2 semanas después, conocí a un tipo en un bar. Ni siquiera era religioso, pero de la nada empezó a hablar de cómo casi muere en un accidente y sintió algo más grande. Lo escuché en silencio, con los pelos de los brazos erizados. Cuando le conté mi experiencia, no lo dudó. Solo dijo: Dios habla de formas distintas con cada uno. En ese momento entendí que no estaba loco. Era demasiado real para ser invención de mi mente. No fue un sueño, ni psicosis. Fue algo que transformó mi visión del mundo. Y lo más extraño, desde entonces nunca más sentí la necesidad de probar que Dios no existe. La duda simplemente desapareció, como si hubiera encontrado una respuesta que ni siquiera sabía que buscaba. Una madrugada, dando vueltas en la cama, recordé algo de mi infancia. Mi abuela me enseñó a hacer la señal de la cruz. Entonces me parecía ridículo, pero esa noche, casi sin pensarlo, repetí el gesto. Fue como si un peso de años se quitara de mis hombros. Empecé a llorar en silencio, sintiendo vergüenza y alivio. Vergüenza por haber ridiculizado tanto tiempo algo que ahora me daba paz. Alivio por entender al fin lo que mi abuela intentaba mostrarme años atrás. Al mes siguiente empecé a ir a un grupo de jóvenes de la iglesia. El primer día casi me echo atrás en la puerta. Me sentía hipócrita. Yo que me burlaba de gente como ellos. Pero un chico me saludó como si me conociera. Te estaba esperando, hermano. Esa frase simple me impactó. No me juzgaron por mi pasado de críticas, ni intentaron convertirme a la fuerza. Solo me aceptaron. Por primera vez en años me sentí en casa sin fingir ser quien no era. Una tarde, ayudando en un comedor social de la iglesia, conocí a un hombre sin hogar llamado Marcos. Mientras le servía sopa, me miró fijo y dijo: Dios te eligió para cosas grandes, hijo. Me quedé helado. ¿Cómo sabía que esa era la frase que mi madre me repetía de niño? Cuando se lo conté al grupo después, nadie se sorprendió. El espíritu actúa así, dijeron. Antes me habría reído, pero ahora solo asentí, sin dudas. El momento más fuerte fue cuando me arrodillé a orar de verdad por primera vez. Mis palabras salieron torpes, llenas de «si existes de verdad», y no sé si lo estoy haciendo bien, pero en medio de ese balbuceo, sentí algo innegable, como si alguien escuchara atento cada pensamiento confuso. No hubo respuesta audible, pero sí la certeza de que me habían oído. Salí de esa oración más liviano que en años. Hoy, cuando veo a alguien burlarse de la fe como yo lo hacía, no me enojo. Solo pienso, si supieras, no intento convencer a nadie, cada uno tiene su camino. Pero cuando encuentro a otros que pasaron por algo similar, nos reconocemos con la mirada. Hay algo ahí que no se explica, solo lo entiendes si lo viviste. Y para mí eso ya es prueba suficiente. Más curioso es que no me convertí en un santo. Todavía me equivoco, dudo, incluso me enojo con Dios a veces. La diferencia es que ahora sé que Él está ahí, aunque no lo sienta. Como un amigo me dijo una vez, la fe no es certeza absoluta, es seguir aunque no veas el camino. Esa frase se me quedó grabada, porque describe exactamente cómo me siento hoy. Hace poco me encontré con el mismo amigo que me retó a pedir una señal. No sabía nada de lo que pasó. Cuando me vio con una Biblia bajo el brazo, se le salieron los ojos. ¿En serio te tomaste mi reto al pie de la letra, eh? Solo sonreí y le dije, no tienes idea de lo que desataste. Se rió pensando que era broma, pero ambos sabíamos que algo había cambiado. Él solo no imaginaba cuánto. A veces pienso en ese yo de hace 7 días, tan lleno de certezas vacías. Parece otra vida. Ahora cuando miro atrás, veo que Dios no respondió mi desafío con fuego del cielo o truenos. Simplemente se reveló en los detalles. En el frío,
inexplicable, en la paz repentina, en coincidencias demasiado perfectas, como si me dijera, ¿querías pruebas? ¿Ahora ves? Lo que más me impresiona es que todo pasó sin grandes dramatismos, ninguna visión apocalíptica, ningún milagro espectacular, solo Dios mostrándose de forma íntima y personal, como solo Él sabía que yo entendería, como un padre que sabe exactamente cómo hablarle a cada hijo. Esa simpleza, paradójicamente, fue lo que más me convenció. Hoy, cuando me preguntan cómo me volví creyente, no tengo una respuesta bonita, solo digo que fue como despertar de un sueño. No necesitas pruebas de que estás despierto, simplemente lo sabes, y cuando intentas explicárselo a quien sigue dormido, las palabras nunca alcanzan, porque la fe, aprendí, no se explica, se vive. A veces todavía dudo, sobre todo en momentos difíciles, pero entonces recuerdo esos 7 días que voltearon mi vida. Ninguna filosofía, ningún argumento intelectual jamás sacudió mi fe como esa experiencia. Sacudió mi incredulidad, porque cuando encuentras la verdad, ningún escepticismo del mundo puede borrarla. Si esta historia tocó tu alma, no te vayas sin dejar tu like. Eso ayuda a que este mensaje llegue a otras vidas que también necesitan ser restauradas. Suscríbete al canal para caminar con nosotros en esta jornada de fe, amor y esperanza. Activa la campanita y acompáñanos en cada nuevo testimonio que Dios nos permite compartir. Que Dios te bendiga.